Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv Channel Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com/Bonita Radio y en Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Le damos la bienvenida, estamos en Red Global y en este programa en procesos y dinámica translocal, ya que le habla Juan Carlos Rivera Ramos en San Juan, Puerto Rico, y Miguel Rodríguez Casellas en Sydney, Australia. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, un saludo a nuestros oyentes y a nuestro invitado. Sí. Nuestro invitado, habría que decir muchas cosas sobre él y la primera que hay que decir es que es un gran fotógrafo. Gracias. Además, es abogado comunitario y activista político. Miembro fundador del Movimiento del Socialismo y también miembro fundador del Partido del Pueblo Trabajador. Trabaja también y ha colaborado con Puerto Rico Indie Media, que hay que reconocer ha sido uno de esos espacios pioneros en lo que es la crítica social desde el Internet, que lleva ya más de década y media. 14 o 15 años ya llevamos en eso. Exactamente, y eso pues hay que destacarlo, así es que le celebramos. Y hoy, Alvin, primero que nada, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias a ti, saludos a ti, a Miguel y a la distinguida audiencia. Natalia, también queremos darte las gracias, Natalia Suárez, por ser nuestra técnico. Yo quisiera empezar, Alvin y Miguel, con una conversación reivindicando a la crítica y un poco poner esto en contexto. Esta semana, el abogado y profesor de Derecho Efrén Rivera Ramos escribió una columna que salió publicada en la página web Derecho al Derecho y también en la prensa escrita sobre cómo distintas ramas del gobierno han tomado una actitud bastante crítica a la crítica, desde una perspectiva paternalista, desde una perspectiva moralista, y eso de alguna manera se ha visto reflejado también en las redes sociales y en otros espacios, desde una perspectiva un poco agresiva en contra de las críticas estridentes al gobierno tanto en términos de las políticas del Ejecutivo, del Legislativo y también a nivel municipal, sobre todo en San Juan. ¿Cómo pudiéramos empezar a entender esto? ¿Cómo ustedes ven este tipo de crítica? ¿Cómo ustedes lo ven? Yo pienso que en las últimas 2 semanas esto se ha visto de una manera más aguda. Esa ha sido mi perspectiva. Pero, ¿cómo ustedes lo ven? Y, Alvin, lo abro para ti para, digamos, entrar en una conversación. Yo creo que un gran problema que tiene este país es que estamos, en términos críticos, somos una gran familia incestuosa. Y entonces, a esta tendencia de ocultar estos crímenes, ¿no? Los crímenes familiares, debajo de la alfombra, que no se sepa, que esto no se hable, que no se saque de la puerta, de la casa. Un poco, yo lo contrasto con una tradición que tenemos a veces en la izquierda, que es que tendemos a tener estas grandes diferencias, estos debates públicos, sin pudor alguno. Entonces, pero en muchas otras instancias y también, obviamente también sucede en la izquierda y en otros organismos, estos debates o estas discusiones se dan en el seno, sí se dan en el seno de las instituciones, y el país como que se queda a la deriva, ¿verdad? Un poco no participa de la conversación. Para mí ha sido bien interesante. De hecho, una de las personas que yo más leí y disfruté en estos días fue a Miguel, con las críticas que hacía de lo que estaba sucediendo en San Juan. Y me parece importante porque más allá de criticar por criticar,
Y uno podría a veces pensar que mucha de la crítica que se hace en las redes es ruido, o personalista o político, que más allá de traer un ambiente de reflexión, lo que provoca es ensuciar la imagen del otro. Yo creo que se ha perdido la oportunidad de exigirle a ciertos políticos, por ejemplo, y en este caso voy a Carmen Yulín, de abrir el espacio a una discusión para tratar de encaminar esa figura, y no hablo de la persona, sino esa figura progresista que muchos compañeros y compañeras apoyaron, volverla a reencaminar al redil, ¿no? Al punto de partida en el que muchos y muchas confiaron para depositar la confianza del voto, y que se ha visto poco a poco trasquilado. Hemos visto, por ejemplo, una Carmen Yulín que ha estado pactando mucho con sectores fundamentalistas, ha tenido un lenguaje bastante agresivo con las posiciones por la legalización de la marihuana. Vimos lo que pasó con lo de los cateos. Y entonces, en vez de la misma gente que le dio el voto, o gente progresista, no quiero decir ni izquierda, de decirle, oye Carmen, esto que estás haciendo está mal, pues un poco para reivindicarse, muchos se han virado contra los que hemos mantenido una posición crítica. Y yo me pregunto, a estas alturas, ¿qué de bueno abona ese virazón, no, ese ataque hacia nosotros y en nosotras? Porque eso lo que le hace es que le da poder a la parte más reaccionaria del político, que todos quisiéramos ver descartado inmediatamente de los planos mediáticos, ¿no? Y sin embargo, lo que hace es reforzar, y yo creo, si nos fuéramos en términos de punto de vista psicológico, si vamos a reforzar ese pensamiento o esa conducta tan negativa, lo que ciertamente es que estamos dándole fuerza al sector más reaccionario del Partido Popular para que se convierta en seres más reaccionarios. Hemos visto esta semana como Charlie Hernández, que es otra persona que resultaba ser bien progresista para muchos sectores del país, está siendo cuestionado porque dijo que lo que estaba pasando en el Colegio de Abogados, este diálogo entre los maestros y el comité de mediación, es una farsa, ¿no? Ahí no va a pasar nada, ya la ley se firmó, no nos vamos a mover de aquí. Y entonces cuando uno levanta la crítica, atacan a uno. Es como si uno fuera el culpable de que esta gente esté tomando estas posiciones reaccionarias, estas posiciones en contra de los mejores intereses del país. Y en ese sentido yo creo que es lamentable, porque encajona, obliga al político a seguir con una línea reaccionaria que debemos superar y dejar en el siglo pasado. Miguel. Sí, no, estoy 100% de acuerdo con lo que estás diciendo, Alvin. Definitivamente te sigo yo también en las redes, desde acá, desde Australia. Me encantan tus aportaciones, y pues soy muy entusiasta, solidario, pues con muchas de tus causas y pronunciamientos y demás. Pero nada, hablando del tema que nos preocupa aquí. Yo creo que en Puerto Rico estamos viviendo un momento no digo de transición, porque eso suena a algo concertado y casi que armónico, no, estamos hablando de un resquebrajamiento de una manera de organizarnos, de cómo la institucionalidad a nivel político, pero también fuera del ámbito político, estructura pues nuestros niveles de debate, de participación, nuestro orden cotidiano. Y eso incluye hasta el ejercicio mismo de la crítica. Cuáles son los foros que se escuchan, quiénes son las figuras de autoridad o que tienen algún nivel de control sobre esa conversación pública. Y pues, en parte, son muchas las razones por las cuales se da ese resquebrajamiento, digamos. Algunas pues ya las conocemos, ¿verdad? La intrusión del neoliberalismo en todos los aspectos de la vida, que es esta última faceta del capitalismo rapaz y demás. Pero a nivel de opinión, me refiero específicamente al fenómeno de las redes sociales, que es algo que ni tan reciente es ya, pero todavía no hay duda que es lo suficientemente reciente como para que haya una resistencia a que ya la opinión no se da dentro de un juego de ajedrez que ya los partidos políticos y hasta la ciudadanía se había acostumbrado, que es el del comentarista radial, el periodista de opinión, por un lado, el académico y el intelectual que está debidamente autorizado, entre comillas, por el otro. Y cuando se rompe esos foros tradicionales, digamos, donde se construye opinión, debate y demás, o donde solía ocurrir de una manera más pública,
más accesible al público, donde cuando se rompe eso, pues ahí es que encontramos que hay tensiones, y las tensiones muchas veces surgen de las propias personas que se beneficiaban de ese sistema, porque es que hay que entender también aquí que mucha de la crítica que se ha ejercido desde los lugares que conocemos, una crítica que ya también casi que el Estado, el gobierno, vamos a hablar claro, se acostumbra a torear esa crítica, y hay hasta muchísimas cosas que uno no conoce de frente o conversaciones que se dan por debajo de la mesa que hasta coordinan ese juego, y al final lo que estábamos teniendo como crítica en Puerto Rico era una ilusión de debate, una ilusión de conversación. Las redes destruyen eso, las redes convierten ahora o nivelan de alguna manera o introducen, porque siempre hay una fuerza adversaria, pero introducen un nivel, digamos, de democracia en esa conversación, y voces quizás anónimas, comunes, de todo tipo, con distintos niveles de articulación, empiezan a coexistir, y empieza a darse también una competencia y un cuestionamiento de las autoridades tradicionales. Claro, alguien te puede decir que eso no son voces rigurosas y vendrán los que van a salvar el periodismo tradicional y el comentario desde una cierta desregulación y demás, pero nada, yo creo que lo que uno está escuchando y todo ese ataque de crítica a la crítica, que coincido contigo, en lugar de enfocarse en los aspectos más reaccionarios de los políticos que motivan el que uno se indigne y demás, empiezan a ir contra los críticos mismos, pero eso que se está dando definitivamente para mí que tiene que ver con la pérdida de autoridad de unos sectores que se beneficiaban de cómo estaban alineadas las cosas. Y pues hay un nivel de crudeza en el comentario o en los comentarios que se hacen y demás que empiezan entonces a resentir, porque definitivamente pues ya el juego es distinto. Eso es un poco mis 5 centavos al respecto. Es interesante eso que está diciendo Miguel, porque esto de las redes sociales se ha convertido en un quinto poder. En términos, antes se hablaba que la prensa era el cuarto poder, pero ahora las redes sociales es el quinto poder, porque inclusive toda esta autorización y desautorización que se da con las nuevas voces, o quiénes son los que pueden cuestionar al gobierno. Yo no sé si Miguel era el que estaba en estos días diciendo que el gran reto que tenía el político tradicional ahora es cómo yo le contesto a este chamaquito o a esta persona de las redes sociales que me está cuestionando y que le están siguiendo miles de personas sin que yo pueda. Una cosa era reducirte, ¿verdad?, al debate politiquero con el opositor del otro partido político en los medios, pero cómo tú traducir ahora ese debate con la persona común y corriente que tiene muchas veces tanta audiencia como tú en las redes sociales y que te crea un problema callarte y obviamente hacerle frente a ese comentario. Y que no se pueden meter con el periódico, con el dueño del periódico, porque en este caso eres tú, nadie te está pagando, no te va a afectar tu sueldo y no hay cómo presionarte para callarte. Entonces, sin duda alguna hay un espacio que se abre y un espacio pues que obviamente es explosivo y se puede usar para todos lados, izquierda, derecha, centro. Ahora, yo creo que algo que mencionaste, Alvin, 2 cosas me llamaron mucho la atención. Una, la metáfora, digamos, de la familia incestuosa. No hay que negar que a veces uno se siente que uno vive en Puerto Rico en espacios súper pequeños y que todos o todas nos conocemos de una manera u otra, o por lo menos mucha gente se conoce y no quieren pisar callo, ya sea porque aquel es primo mío, aquel se crió conmigo, etcétera. Entonces hay una cuestión aquí que no nos atrevemos a sacar los paños sucios fuera de lo que tú estabas planteando de la organización. Y que, de alguna forma, por Facebook sí aparece. No sé si es porque tal vez es más impersonal. Yo no sé, el medio, de alguna manera u otra, ha permitido eso. Y eso hay que celebrarlo e incentivarlo. Otra cosa que quisiera, después de la pausa, tal vez es que profundicemos en cómo entonces estamos viendo una constante erosión de los derechos civiles. Cómo esto, de una manera u otra, esta crítica de la crítica, se está viendo también reflejado en actitudes que, desde una perspectiva acrítica, que erosionan los derechos civiles. ¿Cómo? Pues claro que podemos usar el ejemplo de las fiestas de San Sebastián con las verjas como metáfora y como algo bien real. ¿Cómo se iba a hacer eso sin ningún tipo de problema, supuesto ningún tipo de problema? Y también toda esta mirada a
no se puede criticar ni expresarse de manera distintas. También la crítica a los maestros cuando se metieron al hemiciclo, Claro. de parte también, en este caso de Carmen Yulín, que fue bien problemático. Así que yo creo que por ahí sería un buen ángulo a discutir. Y otra, cómo le hacemos daño a los políticos que son supuestamente progresistas cuando nos quedamos callados y no les criticamos y no les ejercemos fuerza para que sigan lo que predicaron. Regresamos en unos minutos a Puerto Crítico. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, La Previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Cultureate. La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. Cultureate, todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico con Alvin Couto de Jesús, hablando sobre la crítica, los derechos, la erosión de los derechos civiles y las violencias del neoliberalismo. Estábamos hablando entonces cómo esto, Alvin, de alguna manera lo vemos reflejado de la forma en que se están manejando libertades civiles en Puerto Rico. ¿Cómo tú lo ves? Bueno, uno de los grandes problemas que mucha gente no se cuestiona en este país y en Estados Unidos es el hecho de que los derechos civiles están para que funcionen todo el tiempo, no solamente en tiempos de paz. En los tiempos de paz, en los tiempos donde hay bonanza económica, los derechos, nadie se le ocurre tocar los derechos civiles porque estamos en un estado prácticamente de inercia, de activismo que está en inercia, ¿no? Pero una vez el neoliberalismo sigue agravando la crisis económica, vemos medidas de austeridad que van contra el pueblo trabajador, medidas de austeridad que van contra los pequeños comerciantes, que la gente siente esta necesidad de poco a poco despertar, salir de la burbuja, ¿verdad? Del gran sueño, lo que se conocía antes como el gran sueño americano, acá sale de esas burbujas y tiene que enfrentar al Estado, no porque necesariamente sea politizado, sino porque en ellos está su sobrevivencia y se le va la vida. El Estado tiene la necesidad de coartar ese verbo, ¿verdad? Esas acciones. Y ciertamente por donde comienza por los derechos civiles. Esta semana estaba leyendo un artículo sobre los mensajes de texto, los 250 millones que creo que 250 millones de mensajes de texto a la semana, no recuerdo exactamente el dato, que estaba leyendo la NSA, que es la Oficina de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y entonces Obama iba a emitir una regulación para que esto se permitiera siempre y cuando pues un tribunal secreto. ¿Cómo uno impugna un tribunal secreto? Claro. O sea, ahora mismo yo que soy abogado no conozco dónde ir a impugnar un tribunal secreto. Impugnar el acceso a toda esta información. Y esto lo que hemos visto es un panóptico que se ha extendido no solamente ya a la esfera física, sino inclusive a las redes sociales, ¿verdad? Estamos siendo continuamente vigilados. Pero vigilar no es suficiente, porque tú puedes vigilar y ciertamente no domesticas al activista, a la persona que está molesta con el gobierno. Tú necesitas ir un poco más allá, ¿verdad? Y entonces empiezas con políticas de mano dura. Y esas políticas de mano dura, como estamos hablando de seres racionales, tú no se las puedes implementar de golpe y sopetón. Tú tienes que justificarlas con algo. La perfecta excusa para rendir los derechos civiles en Puerto Rico, en Estados Unidos, ha sido la seguridad. El miedo, correcto. Entonces, es la seguridad que viene impulsada por el miedo. Y por ese discurso del miedo y de la seguridad, la gente está dispuesta a rendir sus derechos civiles. Y porque pensamos siempre que es el otro. Yo no tengo, vienen con la vieja muletilla, el que no tiene nada que ocultar, el que no tiene nada que temer, no, pues lo que lo revisen hasta que se te meten en tu casa. O hasta que tienen una intervención contigo en una actividad en que estás ejerciendo tu derecho a libertad de expresión. La gente cuando, por ejemplo, arrestan a alguien, dicen, ese preso está disfrutando de legalismo. Pero cuando le meten un ser querido preso,
hasta por un crimen horrendo, tú quieres que les respeten todos y cada uno de los derechos constitucionales que hay en la Carta de Derechos. Y ciertamente nosotros tenemos que insistir que no podemos rendirnos al discurso del miedo, que el discurso de la seguridad lo que ha hecho es enriquecer a un sector pequeño de la población norteamericana, la industria carcelaria, la industria de la seguridad privada, la industria de la seguridad pública, los armamentos y todo lo que viene por ahí para abajo, alarmas de carro, alarmas de casa, cuanta cosa. Arquitectos que diseñan las cárceles. Arquitectos que diseñan cárceles y toda la industria de cárceles no solamente es quien administra, sino los alimentos, lo que se vende, comisaría, etcétera. Y entrar en eso es otro tema. Pero ¿a qué vamos? A que muchos de nosotros tenemos que insistir en que se respeten estos derechos, ¿verdad? Salvaguardar los derechos civiles y precisamente en estos tiempos difíciles, porque son estos tiempos los que posiblemente estamos llamados, convocados y posiblemente nos sintamos más movilizados a defender todo eso que nos está siendo arrebatado. Y tú diste varios ejemplos, el retiro de los maestros, el retiro general. Aquí se habla de vender sin más varias corporaciones públicas, se siguen vendiendo el patrimonio del país, se sigue privatizando. En Europa hay una vieja consigna que a veces la utilizamos en Puerto Rico, es que nuestras vidas valen más que sus ganancias. Y nosotros, si queremos anteponer nuestras vidas a las ganancias de 2 o 3, ciertamente tenemos que tirarnos a la calle, y para tirarnos a la calle necesitamos que se respeten todos y cada uno de esos derechos, que se nos permita movernos, que se nos permita acercarnos a los edificios de interés histórico o político, y ciertamente que no nos coarten el derecho de libertad de expresión. Miguel. Sí, ¿no? En esa misma línea, lo interesante que se dio aquí con el Yulingrado, ¿no? Y la intervención de Yulín, o el intento de validar el discurso de la protección y de la seguridad y demás, es que un área siempre muy vulnerable de políticos como ella, que dentro del Partido Popular se ubican en la llamada izquierda o en la llamada visión progresista, es que lo más terrible que le puede pasar a este tipo de líder en términos de su proyección pública es que se desmantele, digamos, esa pinta progresista que con tanto cuidado ellos desarrollan. Y en este caso, pues, dos temas que parecerían tan distintos, la lucha de los maestros y toda la percepción pública que hay con respecto a que el gobierno central y el gobernador están defendiendo los intereses de bonistas, de usureros y demás. Ese lado versus la Yulín izquierdosa, progresista y demás, de momento lo que parecían ser dos cosas distintas se juntan y aparecería Yulín ya no como la figura potencialmente antagónica al discurso derechista de Alejandro, sino como la figura que está facilitando la inserción o la venta de una narrativa de seguridad, de miedo, de control, de represión, y eso es lo que en principio desató, digamos, la furia de muchas de las personas que hemos estado observando este fenómeno desde adentro y desde afuera. Lo que te pregunto aquí, Alvin, y esto ya es casi que una pregunta existencial. Sí. Tú que tienes experiencia manejando, digamos, los debates internos, las diferencias grandes y chiquitas que se dan en ese gran bloque entre izquierda y progresistas, que no es lo mismo. Tú que has visto eso, ¿cómo podríamos explicar o sea, que personas que se identifican o se autoidentifican con el discurso de izquierda o con el discurso progresista, y a lo mejor aquí es que hay que trazar las diferencias? ¿Cómo explicar que ese tipo de personas hayan sido se hayan creído de entrada el discurso de la seguridad y sean tan vulnerables a toda esta discusión del miedo, que no es lo que tú has dicho? O sea, ese es el instrumento, esa es la excusa narrativa que utiliza la agenda neoliberal para insertar mecanismos de represión y de control, o para tratar de inclinar el orden hacia los intereses que a ellos les convienen. O sea, pero ¿cómo personas autoidentificadas con la izquierda pueden caer en esa trampa tan fácilmente? O sea, ahí es que una de dos, o hay una falta de honestidad intelectual y de sinceridad en algunas de estas personas y de cómo se autodefinen a ellos mismos y a nosotros, o habría que entonces empezar a decir, ¿es Yulín una gran vendedora? ¿Está siendo efectiva en esa especie de lubricante discursivo para que las medidas más duras de Alejandro entren en el radar del público? Porque, o sea, dentro de lo que uno ha estado escuchando, de verdad que llega al punto que uno dice, esto es inexplicable. Pero tú has visto
muchos de esos debates antes y por eso te pregunto, ¿cómo tú lo ves? Mira, yo creo que hay un elemento de deshonestidad intelectual en muchos de los compañeros. Yo creo que hay mucha gente que de una forma u otra han sido cooptados por el Partido Popular, bien porque han sido contratados ellos o sus familiares, y por eso importantes voces que en el pasado suelen escucharse en la crítica social están completamente mudas al día de hoy. Y entonces pues eso es un problema que el Partido Popular lo conoce muy bien, sí, y lo maneja perfectamente y lo lleva manejando perfectamente por décadas. Yo creo que el segundo problema que tenemos en el país, y pareciera que me estoy saliendo del tema, y es precisamente con la izquierda y con sectores progresistas, es que yo creo que debemos superar la tara nacionalista. Y me voy a explicar. Yo creo que aquí continuamente por el miedo a la estadidad o por el miedo al Partido Nuevo Progresista se están girando cheques en blanco contra políticos del Partido Popular o a favor de un ala del Partido Popular que por temor, ¿verdad?, a la llegada de la estadidad o a la llegada o a que reincida nuevamente el Partido Nuevo Progresista en el poder, por temor están dispuestos a conciliar los intereses del Partido Popular con los intereses propios, de manera de mantener el fantasma de la estadidad fuera del espectro, ¿verdad?, político. Yo creo que eso es un problema. Y es un problema porque entonces empezamos a hablar de izquierdas o de progresistas como sinónimos de ser independentistas. Yo conozco muchos estadistas, conozco estadolibristas que son tan progresistas o izquierda como el más izquierdista y viceversa. Y conozco mucha gente que son independentistas o son de la izquierda, entre comillas, que tienden a tener posturas mucho más reaccionarias y nacionalistas. Y en ese sentido, yo creo que el continuo giro de cheques en blanco a favor de estos elementos del Partido Popular que uno supone ser más progresista obedecen a un temor, no a la seguridad necesariamente, sino un temor a ese otro aspecto político de estatus, ¿verdad? De estatus político que se cierne sobre nosotros hace mucho tiempo. Pero ciertamente, conciliando una posición con la otra, entonces se adoptan posturas a favor de la privatización, a favor del discurso del miedo, a favor del discurso de vamos a entregar nuestros derechos civiles porque hay un problema de seguridad que es evidente. Y claro, aquí nadie puede negar que hay un problema de seguridad. El problema es si ha sido atendido correctamente por el Estado y si las medidas que se están tratando de implementar o implantar de ahora en adelante son más de lo mismo o son política hueca para las gradas. Y yo creo que esa perspectiva, que muy bien la conocen, porque uno habla con mucha de esta gente y están bien claras, están dispuestos a rendirlas a favor del candidato. Entonces tenemos que el candidato en Puerto Rico y en muchos países, porque en Puerto Rico no se queda solo en eso, está por encima de las ideologías, y yo creo que en ese sentido le estamos haciendo un flaco servicio al país, no solamente los que nos oponemos muchas veces y abrazamos a nuestra gente con pasión revolucionaria, ¿no? Y no criticamos sus posturas que puedan estar un poco fuera, ¿verdad?, de sí. Y lo mismo sucede con la derecha y lo mismo sucede con el centro, ¿no? Entonces tenemos al candidato por encima de las ideologías, de los intereses del país, que muchas veces ni la ideología ni el candidato están a tono con lo que sería la mejor dirección que debe llevar el país en este momento. Yo creo que por ahí va la cosa, deshonestidad y un poco de nacionalismo ultranza de ese. Interesante eso que dices. Mira, a veces pienso también en la necesidad del trabajo político a nivel de formación política. Claro. ¿Cómo es posible que yo, desde una perspectiva de izquierda, sea antiimperialista, esté por la justicia social en términos económicos y por la lucha de clases y que haya, digamos, una justicia social y ojalá una aspiración a un mundo sin clases sociales, etcétera, 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 pero sea homofóbico? ¿Cómo es posible que esté a favor del patriarcado? ¿Cómo yo no puedo ver esas relaciones de injusticias sociales que se dan
en diferentes dinámicas. Yo no puedo ser antiimperialista y ser racista, por ejemplo. Claro. Entonces, un poco hablando del nacionalismo, yo creo se puede ver eso también. Por un lado, yo puedo ser independentista y hasta nacionalista. Y yo sé que nacionalista puede ser un término complejo y es una discusión bien amplia. Pero yo podría estar celebrando, por dar un ejemplo, la presencia de Puerto Rico en la CELAC, pero eso a mí no me puede parar de criticar al gobierno, claro, y estar en contra de todas las políticas neoliberales que está promoviendo. Sin embargo, hay personas y grupos que sí están callados porque Puerto Rico está en la CELAC. Exacto. No es posible. Entonces, un poco por ahí, eso que pues mencionaste claro, porque del el nacionalismo está intrínsecamente amarrado a unos valores y principios que muchas veces nosotros, muchas personas en la izquierda, nos estamos oponiendo y estamos en contradicción, valores que vienen de del patriarcado. El derecho al aborto, por ejemplo. Yo voy todos los años a todas las manifestaciones del derecho al aborto. Que, por cierto, acaba de haber una hace 2 días. Cuando tú te tiras a la calle y miras, ves a las compañeras del Movimiento Amplio de Mujeres y tú ves un vacío de organizaciones de derecha, de centro y de izquierda horrible. Horrible, porque la gente no ve eso como una prioridad. Pero, y eso muchas veces tú lo puedes explicar desde el punto de vista de, bueno, aquí este país es católico, es protestante, es grandemente cristiano y esos valores percolan políticamente y entonces esas luchas se abandonan. Lo mismo pasa con las luchas LGBT. Vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico con Alvin Couto de Jesús. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color. Forma. Vacíos. Imagen. Y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. De Letras, todos los jueves. A las 6 de la tarde usted Tiene una cita con el mundo de la literatura. por aquí, por Bonita Radio. Con Dinora Marzán. Y Emilio del Carril. Y regresamos a Puerto Crítico con Alvin Couto de Jesús. Miguel, debes estar un poco con ganas de comentar algo. ¿Qué nos dice? No, gozándome la conversación por otro lado, porque es refrescante, o sea, como quiera que sea, uno desde acá ve estas cosas desde la distancia, desde acá quiero decir desde Australia, y pues sentarnos a hablar de esto pues tiene un valor terapéutico a varios niveles. Espero que para nuestra audiencia también funcione de esa manera. Pero nada, estaba pensando, escucho, si fuéramos a resumir, 3 aspectos donde en lo que la crítica parecería estar de acuerdo, ¿verdad? En su ataque a todos los que nos montamos de una manera u otra en cuestionamientos radicales de lo que está pasando en Puerto Rico. El primero es el argumento que suena una y otra vez, es el tema entre la crítica versus la acción, donde el crítico no actúa, el crítico es palabra nada más, y la acción es lo que realmente produce cambios. El gobernador a veces lo ha expresado como no queremos crítica, lo que queremos es ideas, ¿verdad? Y propuestas. Entonces, de momento, la crítica, muy artificialmente y con subterfugios discursivos de todo tipo, la crítica se convierte entonces en la excepción, en lo opuesto a la acción o a la contribución, digamos. Ahí hay una línea de ataque que uno escucha una y otra vez, incluso de personas disque identificadas con sectores progresistas. La otra que escuchamos es el oponer la calle, el estar en la calle, el aspecto organizacional, con los ámbitos intelectuales. Y esa es una crítica vieja que Alvin conoce muy bien, claro, de nuestras izquierdas en Puerto Rico. Y claro, es como si tuviéramos que escoger. Como si la fuerza que hace la movilización no tiene nada que ver con las fuerzas intelectuales, discursivas y demás que organizan el pensamiento o que incluso interactúan de una manera y otra con lo que ocurre en la calle. Y el tercer argumento que escucho también, y es interesante, es el de la generalización. Entonces, en este me quiero dedicar un tiempito. Estamos hablando de la idea de que cuando se opina se está hablando de generalizaciones, no
se habla de los detalles y demás. Y aquí me pregunto yo, parte de lo que me fascina, ¿verdad?, de escucharte, Alvin, y de ver tus entradas incluso desde Facebook, es que a los fenómenos aparentemente inconexos le buscas una narrativa que los reconecta nuevamente y nos hace entonces ver desde el macro, desde la causa, digamos, mayor, desde un análisis que va al panorama que no estamos viendo en las peleitas pequeñas, nos hace ver de alguna manera temas, detalles o encuadrar situaciones cotidianas que parecerían no tener relación. Y eso, muchos de estos sectores que critican le están llamando generalización, porque no se da entonces el detalle, el ejemplo concreto, el nombre y apellido y demás. Y ahí que te digo yo, o sea, en Puerto Rico hace falta más ese ejercicio discursivo que empieza a reconectar los puntos que se nos presentan como detalles inconexos del proceso político, público y demás. Así que a mí, desde mi perspectiva, estas tres críticas que uno escucha, realmente hay algo muy, muy perverso. Aparte del viejo prejuicio antiintelectual, antidiscursivo, antipalabra, que dicho sea de paso, si uno va detrás de la metáfora esta de la acción versus la crítica, o el intelectual versus la calle, la metáfora que está operando aquí atrás es una metáfora patriarcal. O sea, estamos hablando de nuevo del hombre acción, el hombre que tiene la capacidad de conquistar el espacio y el territorio, y la mujer que es palabra, las nenas lo que hacen es hablar, los machos actúan. O sea que si uno escarba un poquito más en este tipo de crítica a la crítica, uno se empieza a encontrar con aspectos muy, muy retrógrados de esa conciencia, entre comillas, nacional, que todavía se imagina a sí misma desde el patriarcado. Yo estoy de acuerdo con todo lo que estás planteando. Yo creo que en este país se ha establecido una falsa dicotomía entre el intelectualismo y la acción, ¿verdad?, en la calle, la movilización. Y yo tengo ejemplos claros. Yo me acuerdo en una huelga de estudiantes en la que yo estuve, a veces participaban en las asambleas de facultad, participaban compañeros o compañeras que no estaban muy de lleno en la huelga, llevaban una crítica, entonces lo que planteaban, ¿verdad?, se les desautorizaba porque no eran gente de acción. Pero la realidad es que tú no necesariamente tienes que ser gente de acción para poder aportar algo. Una persona te puede decir la gran verdad y estar en contra de la huelga. Y entonces sobre eso tú tienes que trabajar, tú tienes que sentarte y hacer un ejercicio crítico y analizar, mira, esto que me está planteando esta persona, de qué manera a mí no solamente me ayuda a enderezar los entuertos que yo pueda tener, sino a adelantar mi causa, porque muchas veces eran críticas que se hacían con la mejor intención del mundo. Por otro lado, uno de los grandes problemas que vemos sobre la cuestión de la generalización y que no se traen las propuestas específicas es que el gobierno a veces nos exige a nosotros, los activistas, que traigamos las propuestas específicas para enderezar los revoluces que nos ha creado el gobierno, pero a la misma vez y contradictoriamente el gobierno niega a darnos la información, tener acceso a la información. Esta semana nuevamente, y vuelvo a traer a los maestros porque me parece que es importante, los maestros entran a la mesa de negociación ayer martes en el Colegio de Abogados y desde el lunes están circulando los distintos grupos comunicados de prensa estableciendo que todos y cada uno de los puntos que le pidieron al gobierno la información para poderla trabajar y llevarla a la mesa de discusión en la mesa de diálogo no les había llegado. Entonces, si estos maestros no tienen acceso a la información, y no estamos hablando de presupuesto, estamos hablando de números, estamos hablando del nitty-gritty, ¿no?, de lo que se necesita para poder establecer hacer una política económica que pueda solventar el sistema de retiro. Si tú no tienes acceso a esa información, como cuando yo estuve en la huelga del 2005, que trabajé en el grupo que pedimos información a la UPR para contradecir la necesidad del aumento a la matrícula. En aquel momento no nos dieron acceso tampoco a los documentos. Entonces, ¿cómo quieren que uno le haga el trabajo al gobierno? La pregunta entonces que debemos hacer no es ¿para qué se le está pagando a estos políticos? ¿Para qué tenemos tantos burócratas llenando estas agencias en el país cuando en última instancia ni siquiera pueden producirnos la información para nosotros tratar de trabajar con ella?
Y ciertamente, pues eso nos crea un gran problema, porque entonces la crítica que se le hace a este sector es, ustedes critican pero no actúan. O entonces la que se le hace al otro sector es, ustedes son intelectuales y no se tiran a la calle. Tenemos al país en dos aguas, cuando yo creo que, y planteo que es una falsa dicotomía, porque para ganar esta guerra, y yo no tengo problemas en decir que hay una lucha de clases en el país, y una lucha de clases que se ha ido exacerbando según las políticas neoliberales se les han seguido saliendo de control. En esa lucha de clases hace falta no solamente tener claro, ¿verdad?, que hay que salir a la calle a luchar, sino tenemos que tener el discurso narrativo, tenemos que tener las herramientas ideológicas necesarias para, por ejemplo, decir, yo puedo darle el voto a Carmen Yulín porque yo creo que para San Juan y por X o Y razón, estratégicamente yo creo que esto es necesario, pero tengo que tener las herramientas ideológicas para decir, Yulín, te pasaste. Esto que tú hiciste con los derechos civiles no te lo podemos tolerar a ti, como no se lo hubiese tolerado jamás a Santini. Entonces, todo eso nos quedamos en el aire, ¿no? Y volviendo un poco a lo que estaba planteando Miguel, está la falsa dicotomía, hay una falsa dialéctica y tenemos entonces dos sectores históricamente encontrados, el del activista y el intelectual. Que yo, Miguel, creo que tienen una hermosa síntesis en compañeros como Rafi Bernabe. Correcto, correctísimo. Y yo creo que eso es un gran ejemplo. Ahora bien, fíjate, vuelvo a lo de la educación política porque sí pienso, Alvin y Miguel, que hay un trabajo intelectual que se puede profundizar. Claro, hacen falta recursos y un poco uno quisiera ver cada vez más centros de investigación, porque también hace falta investigación y el análisis teórico y las publicaciones, ya sea por internet o en papel o ambas, y los folletos en las comunidades y todas esas, digamos, infraestructuras de educación popular y de educación y de trabajo intelectual profundo que pueda proveer políticas públicas, proyectos políticos, etcétera, que no es que no existan. Obviamente mencionaste a Rafael Bernabe, el PPT, Félix Córdoba Iturregui, Félix Córdoba, claro. Tú mismo, ¿por qué no? Hay muchas personas que sí están haciendo trabajo intelectual, pero aparte de lo que es un partido político que tiene su rol, también otros grupos independientes que puedan producir este tipo de análisis y que no sea solamente una isla en una universidad metida, sino que se dediquen a crear este tipo a promover este tipo de educación política. Yo creo que tal vez eso es algo que sí es una crítica a la intelectualidad en general, de cómo debemos, en términos amplios, de profundizar unos trabajos de una manera mucho más organizada, aunque no sea afiliada a un partido político en específico ni a una institución académica. Sí, pero sí, pues obviamente, a una mayor justicia social, digamos, a desarticular todas las múltiples violencias y opresiones pues que definen nuestro diario vivir. Vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Retorcidos, un programa dirigido a informar y educar sobre temas que afectan la comunidad LGBT. Escúchanos todos los miércoles a las 6 p.m. por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Una flecha desgarrando un cuerpo en pleno adiós. Flamenco, sinónimo de pasión, de amores y desamores. El cante hondo se manifiesta durante esta temporada de Musicalista, cuando las entrevistas a los precursores de la música indie la hacen esos intérpretes del flamenco en Puerto Rico. No importa en qué parte del mundo te encuentres, los miércoles son de Musicaliza, de 7 a 8 de la noche por Bonita Radio, con la periodista Julia Alemán, de la mano de Fusión Honda.
Y regresamos a Puerto Crítico con Alvin Couto de Jesús. Y bueno, ¿qué me tienen que decir acerca de esas últimas expresiones? Es decir, ¿cómo ustedes creen que el trabajo intelectual podría aún profundizar aún más, reconociendo que esa dicotomía, como bien dices, es falsa entre acción e idea, y crítica, y que también esa idea de calles versus intelectuales pues resulta altamente problemática? ¿Qué ustedes creen? Bueno, Mira, Sí, dale, Miguel. Adelante, Alvin. Dale, Miguel, yo comento después. Bueno, nada, estaba pensando, mira, rapidito. Es importante que existan organismos fuera de la institución académica, sobre todo en estos momentos, investigando, divulgando sus ideas, exigiéndole información al gobierno, porque mucho de ese trabajo de investigación, sobre todo en el terreno económico, administración pública y demás, necesita datos que no necesariamente están disponibles de parte de los gobiernos en Puerto Rico. Y sí, hace falta esa esfera, vamos a llamarle así, privada o motivada por individuos y demás, que investiga fuera de la universidad. ¿Y por qué digo que hace falta? Porque las universidades en Puerto Rico, públicas y privadas, para bien o para mal, y esto es un fenómeno que se está dando en el mundo entero, de ser espacios de libertad y de debate, se están empezando a convertir en espacios donde pues las mismas relaciones políticas internas, la misma precariedad que se da en los puestos, en las promociones de profesores, nombramientos, permanencias y demás, empieza a crear ambientes muy fríos y muy, tensos para que ciertos debates se den con la apertura, con la seriedad con la que podrían darse. O sea, en otras palabras, las personas están protegiendo sus traseros dentro de formatos académicos. Así que frente a esa realidad que habría que combatir, ¿verdad?, de la manera que haya que hacerlo, está muy bien que proliferen los llamados think tanks, los grupos independientes y demás, que adelantan la producción de conocimiento y que pueden profundizar y demás, más allá de las generalizaciones, entre comillas, sin que eso necesariamente elimine el que exista un tipo de producción de conocimiento que se da a un plano, digamos, más espontáneo, menos detallado que lo que se puede dar en una investigación académica o técnica, que para mí ambas son necesarias. Ahora, del mismo modo, Juanqui, que estabas hablando de que exista la academia, ¿verdad?, y se den investigaciones y demás desde afuera, hay que cuestionar también el que algunos de estos grupos que se dedican ahora o que pudieran dedicarse en el futuro a la investigación, en su afán de buscar que sea viable su práctica investigativa o de producción de conocimiento, no empiecen entonces a entrar en contradicciones vamos a hablar claramente, a aceptar donativos y ayudas económicas de los mismos sectores que están llamados a ser criticados. Cierto. Porque el problema es que si estamos buscando autonomía intelectual fuera de la academia, porque la academia no está funcionando, no la vamos a encontrar si estamos cogiendo dinero de las mismas corporaciones que son parte del problema, o de los entes que están llamados a ser fiscalizados. Porque entonces tú empiezas a hacer un disc jockey, que le tocas el disco que te está pidiendo tu cliente, no el disc jockey que escoge desde su capacidad editorial y su independencia artística y demás, no. Un tipo que está tocando el disco que le mandan a tocar. Y me preocupa que en Puerto Rico se está dando algo de eso en algunos de los grupos que aparecen como entes independientes, autónomos, neutrales y demás. O sea, cuestiono esa neutralidad y claro, respetando dentro de esa crítica el que hay muchas cosas buenas también pasando, porque no se trata de desautorizar de cuajo a todas las personas y los players, se trata de usar el debate y usar la crítica un poco también para arrojar luz sobre pues las inconsistencias en las que pudiéramos estar entrando. Oye, Miguel hablaba de la imagen del disc jockey y yo pensaba acá un personaje que hay por ahí, economista, se llama Gustavo Vélez, que juega para todas las bases. Juega todas las bases. Y la realidad es que es muy cierto lo que dice Miguel. No solamente la academia se ha asegurado, ¿no?, de un poco ir minando esa independencia, esa autonomía que tenía el intelectual de las pasadas décadas. Precisamente en la manera en que se otorgan contratos, se mantienen a los profesores y profesoras en contratos a tiempo parcial, la manera en que se hacen las promociones y los ascensos y todo eso. Y eso un poco ha cooptado a un gran sector del intelectual en el país. En términos de lo que se puede producir fuera de la academia, pues obviamente hay que problematizarlo nuevamente. Hay un gran problema de que mucha de esta gente es la que va a ser finalmente contratada por uno u otro partido. Pero el gran problema que tenemos, más allá de
de las relaciones económicas que se dan entre estos individuos a nivel institucional o fuera de la institución, es que no podemos perder de perspectiva que el capital, para mantener su poder económico y político, se ha asegurado que el saber que se está ejerciendo desde las universidades privadas y públicas correspondan a los intereses de ese capital. Entonces, muchas veces vemos un coro de economistas, por eso había traído el ejemplo de Gustavo Vélez, economistas repitiendo, ¿verdad?, el mismo cuento de siempre. Esto es un libreto. Esto está mal, no hay dinero. La única forma de resolverse este problema es haciendo estos recortes, creando estas medidas de austeridad. Y finalmente, pues eso es lo que el gobierno usa ese conocimiento para tomar estas decisiones. Pero la realidad es que el economista no está necesariamente, aunque parece un lenguaje matemático, no es matemática, a veces es poesía también y podemos jugar con las metáforas, ¿no? Y de decir de que para resolver este problema yo tengo que meterle las manos en el bolsillo a la clase trabajadora imponiéndole estos impuestos, se puede decir también, pues yo le puedo meter la mano a estas grandes corporaciones o voy a cobrarle impuestos a Walmart por X o Y o Z, ¿verdad? Y entonces ciertamente muchas veces este debate que muchos de nosotros lo conocemos o estas maneras en las que se ejerce el poder desde estas profesiones, las profesiones legales, las profesiones médicas, las profesiones muchas veces profesionales de este tipo, utilizan todo este discurso para seguir perpetuando y reproduciendo lo que nosotros estamos ahora mismo hoy día cuestionando, ¿no? Y entonces, pues, ¿de qué manera nosotros vamos a poder resolver esto? Si tenemos a los intelectuales callados en las academias, los intelectuales fuera de la academia contratados y finalmente todo un sistema económico que se está reproduciéndose a nivel de la ideología que permea en los centros educativos. El pensamiento crítico, la crítica es fundamental. ¿Cómo vamos a empezar a trabajar de manera concertada para movilizar recursos y hacer crítica profunda, rompiendo los entendidos que nadie quiere romper? Pensar más allá y más acá de este capitalismo salvaje, del neoliberalismo que nos está estrangulando por todos lados. Cómo pensar la vida que queremos desde la justicia social y crear conocimiento, tanto poético como económico, que no es contradictorio. Tenemos que usar esas metáforas para transformar el mundo. Y se trata de entenderlo y de transformarlo. Así que muchas gracias, Alvin, por estar, exactamente, por estar con nosotros. Gracias, Miguel Rodríguez Casella, y gracias, Natalia Suárez, por ser nuestra técnico. Hasta la semana que viene.